Muy bien. En el tutorial de hoy vamos a empezar viendo la ecuación de la circunferencia, estudiando bien a esa curva llamada circunferencia. Pero para entonces vamos a repasar primero lo que vimos en el tutorial anterior, que tiene que ver con el cono, que es el lugar geométrico engendrado por una recta rotante que, cortando a otra por un punto, gira alrededor de ella formando un ángulo constante. De esta manera, esta recta gira alrededor de otra, formando con ella un ángulo que es constante. En la imagen de acá abajo podemos observar mejor el efecto. Gira en círculos por un punto al que le llamamos pivot, y de esa manera forma esta superficie cónica. Si esa superficie cónica la intersectamos con un plano, formamos lo que se llaman las secciones cónicas, o también conocidas como cónicas. Las secciones cónicas son la intersección de una superficie cónica circular y un plano. En este caso, un plano que no va a pasar por el vértice, lo va a intersectar a esta superficie cónica, y según la inclinación que tenga este plano van a resultar distintas curvas. Este plano en particular lo está cortando en forma ortogonal al eje de dicho cono, o sea que forma un ángulo de 90 grados con ese cono. En este caso en particular, lo que forma es una circunferencia. La podemos observar también en la imagen de acá al lado, en donde el cono se encuentra de manera horizontal, y vemos que está el eje, el plano es el de la tonalidad más clarita, cortando al cono y forma esa circunferencia roja. A medida que el cono se aleja de ese punto central, vamos a obtener una circunferencia mayor. De acuerdo a la inclinación de ese plano, o sea, este que está acá, o este, la inclinación de ese plano va a variar la curva que se forma. Esa curva puede ser una elipse, una parábola o una hipérbola. De este plano, o sea, este que está acá, o este, la inclinación de ese plano va a variar la curva que se forma. Esa curva puede ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Bueno, la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que cumplen con la condición de que su distancia a un punto fijo llamado centro permanece constante, y a esa distancia constante se la denomina radio de la circunferencia. Veamos que efectivamente esta definición corresponde con la idea intuitiva que tenemos de la circunferencia. Imaginemos que este es el punto llamado centro de la circunferencia, y el segmento de recta que hemos dibujado tiene una longitud igual al radio. Al ubicar un extremo de este segmento en el centro, podemos ver claramente que el otro extremo es un punto tal que su distancia al centro es igual al radio. Por tanto, es un punto de la circunferencia, pero no es el único punto que cumple la definición. Rotando este segmento de recta en torno al centro, nos damos cuenta que todos estos puntos extremos del segmento, su distancia al centro es el radio. Todos estos puntos son parte de ese conjunto de puntos que lo hemos llamado la circunferencia. Pero hay más. Son todos los puntos que conforman esta curva. Tenemos la definición geométrica de una circunferencia. Si esta circunferencia está situada en un sistema de coordenadas rectangulares, podemos conseguir una ecuación en las variables x y y con las informaciones sobre el centro y el radio de la circunferencia. Ten presente el sentido de esta ecuación. Si un punto está en la circunferencia,
entonces las coordenadas satisfacen la ecuación. Y de manera recíproca, si un par de números x y y satisfacen la ecuación, entonces el punto con estas coordenadas está sobre la circunferencia. Para conseguir esta ecuación nos valemos de la propia definición. Supongamos tenemos las coordenadas del centro de la circunferencia, HK. Tenemos un punto genérico de la circunferencia, P. Las coordenadas son XY. Insistimos, X y Y representan las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia. Por estar el punto P en la circunferencia, la distancia del punto P al punto C es R, el radio de la circunferencia. Esta es una igualdad que cumplen todos los puntos y solo los puntos de la circunferencia. Podemos escribir esta ecuación en términos algebraicos, con las variables X y Y, usando la fórmula de distancia entre dos puntos. Tomamos el punto P como el punto 2 y el centro como el punto 1. Al sustituir en la fórmula de distancia, obtenemos la ecuación que te estamos escribiendo. Recuerda que R es una constante, como si fuera 5 o 3, por ejemplo. También H y K son constantes, son las coordenadas del centro. Bien podríamos decir que esta es la ecuación de la circunferencia, pero es poco vistosa. Preferimos elevar ambos miembros al cuadrado, quedando escrita de esta otra forma. Esta es la ecuación de la circunferencia con forma distinta a la anterior. Esta forma la usaremos con mucha frecuencia y la llamaremos la forma centro-radio debido a las informaciones que usa para establecerla. Veamos un ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una circunferencia teniendo la información de las coordenadas del centro y el radio de la misma. Vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia con centro 1 menos 2 y radio 4. Nos valemos de la forma centro-radio. Sustituimos las coordenadas del centro y el radio en la fórmula. De nuevo, observa la necesidad de colocar paréntesis cuando se sustituye una cantidad negativa antecedida de un menos, como es el caso de menos 2. En la línea siguiente realizamos la multiplicación de signos y sustituimos 4 al cuadrado por 16. Podemos dejar la ecuación de esta forma, pero también podemos desarrollar los binomios al cuadrado. Luego podemos agrupar las constantes en el lado izquierdo, quedando aislado el 0 en el lado derecho. En el lado izquierdo escribimos primero los términos cuadráticos. Esta es otra forma de la ecuación de la circunferencia con centro 1 menos 2 y radio 4. Esta forma es conocida como la forma general de la circunferencia, la cual se presenta con frecuencia en la práctica. Puntualicemos la definición de la forma general de la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia escrita como x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0 es conocida como la forma general de la circunferencia. Es más, cuando una ecuación puede ser llevada a esta forma, se puede probar que la gráfica de la ecuación corresponde a una circunferencia o la gráfica es el conjunto vacío. Fíjate bien en la forma de la ecuación. Los dos primeros términos con las variables al cuadrado. Los coeficientes de ambas, 1, aun cuando pueden ser distintos de 1. Lo importante es que sean iguales. Luego vienen dos términos lineales en x y y. Ax más by. Y por último, un término constante. Todo esto igualado a 0. Usando esta forma es que expresamos nuestra respuesta, escribiendo la ecuación de la circunferencia en su forma general.